Al caer la noche, una lámpara queda encendida en una habitación vacía. Su luz no es violenta. No grita. No invade. Apenas sostiene un pequeño círculo dorado sobre la mesa, sobre el borde de una silla, sobre la madera quieta del suelo. Afuera, el mundo se retira lentamente. Las ramas pierden su forma precisa. El cielo baja su tono. Las ventanas dejan de reflejar lo visible y empiezan a bordar una oscuridad suave, como si la casa entera recordara que también ella pertenece al descanso. Pero la lámpara continuó encendida. Al principio parece un gesto de cuidado. Una presencia pequeña contra la noche. Una señal de que alguien puede volver, de que hay un lugar preparado, de que la casa no se ha cerrado del todo. La luz tiene algo hospitalario cuando acompaña. Tiene algo noble cuando orienta. Hay una forma de claridad que protege. Sin embargo, cuando esa luz permanece demasiado tiempo sin necesidad, comienza a cambiar de naturaleza. Ya no alumbra, se consume. Ya no acompaña, vigila. Ya no ofrece presencia, impide que la sombra haga su trabajo. La habitación no puede hundirse por completo en su pausa. Los objetos siguen expuestos. La mesa no descansa. La silla parece esperar a alguien que no llega. Incluso la luz, tan generosa al comienzo, empieza a volverse cansada. Una casa también necesita oscuridad. No una oscuridad de abandono, sino una oscuridad de retorno. Ese silencio donde las cosas dejan de mostrarse, donde nada pide ser útil, donde cada rincón vuelve a pertenecer a sí mismo. La noche no viene a destruir la casa. Viene a devolverle profundidad. Viene a recordarle que no todo debe estar visible para seguir existiendo. Durante mucho tiempo, confundimos la luz con la presencia. Creímos que estar disponibles era una forma de amar mejor, de trabajar mejor, de pertenecer mejor. Dejamos una parte de nosotros encendida para cualquiera que llamara desde fuera. Un mensaje. Una notificación. Una pregunta. Una urgencia ajena. Una expectativa silenciosa. Incluso cuando nadie nos pedía nada, permanecíamos preparados para responder. Y así, poco a poco, la lámpara interior dejó de apagarse. No siempre lo notamos como ansiedad al principio. A veces se presenta como responsabilidad, como atención, como educación, como miedo a decepcionar, como deseo de no perder una oportunidad, como la necesidad de que nadie piense que estamos ausentes, fríos, lentos o desinteresados. La vida moderna ha vuelto extraño el silencio entre una demanda y una respuesta. Parece que una pausa necesita justificación. Parece que no contestar de inmediato es casi una falta moral. Entonces el cuerpo empieza a vivir en una vigilancia blanda. Estamos en la mesa, pero una parte espera. Caminamos por la calle, pero una parte escucha. Cerramos los ojos por la noche, pero una parte sigue mirando hacia una pantalla apagada. Descansamos con el gesto externo del descanso, pero por dentro queda una lámpara encendida, temiendo que alguien toque la puerta mientras nosotros nos hemos permitido desaparecer. ¿Qué ocurre en una vida que nunca se apaga del todo? La primera enseñanza de esta lámpara es sencilla y difícil. Cuando se fuerza la vida contra su propio ritmo, incluso la luz se vuelve cansancio. El Tao Te Ching sugiere, de muchas maneras, que lo que se fuerza pierde su armonía, y que lo que se sostiene con demasiada tensión termina debilitándose. La mirada taoísta no desprecia la acción. No invita a una indiferencia fría. Pero distingue entre responder desde el cauce natural y vivir empujado por una fuerza que no deja respirar. Hay una diferencia profunda entre estar presente y estar disponible para todo. La presencia nace del centro. La disponibilidad ansiosa nace del miedo. Cuando una persona vive siempre disponible,
Su atención deja de ser un puente y se convierte en una puerta abierta al viento. Todo entra. Todo mueve algo. Todo exige una pequeña inclinación del ánimo. El mensaje que no se responde, la llamada que aparece, el correo pendiente, la conversación que quedó incompleta, la promesa de estar al tanto, la sensación de que alguien puede necesitar algo en cualquier instante. Cada cosa parece pequeña, pero juntas forman una corriente que va sacando el alma de su habitación. No es una tragedia visible. Nadie suele verlo desde fuera. La persona continúa funcionando. Responde. Cumple. Sonríe. Llega. Se adapta. Incluso puede parecer serena, porque ha aprendido a vivir con esa lámpara encendida como si fuera parte natural de su paisaje interior. Pero algo se va estrechando. La quietud pierde hondura. La pausa se vuelve incómoda. El silencio se llena de posibles interrupciones. El cuerpo ya no sabe si está descansando o esperando. Y cuando el descanso se convierte en espera, deja de ser descanso. Es solo una forma más lenta de la vigilancia. La antigua sabiduría taoísta miraría esto con una compasión sobria. No preguntaría primero cuántas cosas tenemos que hacer, sino desde qué lugar las estamos haciendo. Porque no es lo mismo contestar un mensaje como quien abre una ventana, que contestarlo como quien apaga un incendio. No es lo mismo acudir cuando la vida llama, que vivir inclinado hacia todas las llamadas posibles. El árbol no responde al viento antes de que el viento llegue. Permanece en su raíz. Esta imagen puede parecer demasiado simple, pero precisamente ahí está su hondura. La naturaleza no vive anticipándose a cada movimiento. El río no ensaya todas las piedras antes de encontrarlas. La noche no se disculpa por cubrir el valle. Cada cosa cumple su ritmo sin pedir permiso a lo que todavía no ha ocurrido. El ser humano, en cambio, ha aprendido a sufrir por demandas que aún no han llegado, por conversaciones que quizá no sucedan, por juicios que tal vez nadie está formulando. Así empieza la ansiedad de estar siempre disponible, no como un exceso de tareas, sino como una pérdida del propio ritmo. Se puede tener poco que hacer y aún así no descansar. Se puede estar solo en una habitación y seguir habitado por muchas voces. Se puede apagar la pantalla y sentir que dentro queda encendida otra, más sutil, más difícil de cerrar. La disponibilidad constante no es solamente una conducta, es una manera de abandonar el centro para vivir en los bordes, allí donde cualquier movimiento externo decide nuestro clima interior. Y, sin embargo, no se trata de rechazar el mundo. El Tao no enseña a endurecerse. No enseña a cortar todos los lazos ni a retirarse con orgullo. La lámpara no es enemiga de la casa. La luz tiene su momento. Hay mensajes que merecen respuesta, vínculos que piden cuidado, responsabilidades que forman parte de una vida compartida. El problema no está en encenderse. El problema está en no saber volver a la sombra. Una lámpara sabia no ilumina toda la noche por miedo a la oscuridad. Ilumina cuando su luz sirve al camino, y luego permite que la casa descanse. Llevado a la vida cotidiana, esto empieza de forma humilde. Tal vez en no responder desde la contracción inmediata. Tal vez en sentir el impulso de tomar el teléfono y quedarse un instante quieto antes de obedecerlo. Tal vez en reconocer que no toda espera es descuido, que no toda demora es distancia, que no toda ausencia es rechazo. A veces, una respuesta más lenta nace de un lugar más entero. Hay una paz discreta en recuperar el derecho a no estar encendido para todo. Pero esa paz no llega como una decisión brusca. Llega cuando el cuerpo empieza a comprender que el mundo no se derrumba porque uno tarde un poco en volver. Llega cuando la mente deja de confundir urgencia con importancia. Llega cuando una persona puede mirar la pequeña lámpara interior y preguntarse, sin violencia, ¿para quién está ardiendo ahora?
Porque hay luces que nacen del amor, y hay luces que nacen del temor. Distinguirlas es el comienzo del retorno. La primera capa de esta enseñanza no resuelve todavía la ansiedad. Solo la vuelve visible. Nos deja delante de esa habitación nocturna donde algo sigue encendido por costumbre, por miedo, por una antigua necesidad de ser aceptados. Y quizá, antes de apagar nada, hace falta mirar con honestidad esa luz. Ver cuánto ha dado. Ver cuánto ha sostenido. Ver también cuánto ha consumido en silencio. La casa espera. No exige oscuridad inmediata. No exige un gesto perfecto. Solo deja sentir, en medio de la noche, que hay una diferencia entre iluminar y arder sin descanso. Y en esa diferencia empieza a abrirse una pregunta más profunda, una que no se responde con fuerza, sino con suavidad, como volver a estar presentes sin vivir atrapados en la obligación de responder a todo. La pregunta queda suspendida como queda suspendida una luz antes de apagarse, no en el aire, sino en la mano que duda. La casa sigue en silencio. La lámpara continúa sobre la mesa, pero ahora su resplandor ya no parece una obligación inevitable. Algo en la habitación empieza a percibir la posibilidad de bajar la intensidad. No de desaparecer. No de abandonar a nadie. Solo de permitir que la noche recupere una parte de su espacio. Aquí aparece la segunda enseñanza de la lámpara. La suavidad no consiste en dejar de alumbrar, sino en aprender cuando la luz ya no necesita imponerse. Hay una sabiduría muy antigua en ese gesto mínimo. No cerrar de golpe la puerta. No romper el cable. No declarar una guerra contra el mundo exterior. Solo girar lentamente la pequeña rueda que reduce el brillo. Dejar que los objetos vuelvan a sus bordes suaves. Permitir que la sombra entre sin convertirla en amenaza. La suavidad, en la mirada taoísta, no es debilidad. Es una forma más fina de fuerza, porque no necesita tensarse para existir. Lao se sugería que lo blando y flexible acompaña a la vida, mientras lo duro y rígido se acerca a la ruptura. Esa intuición no habla solo del bambú, del agua o de los árboles jóvenes. Habla también de la manera en que respondemos a lo que nos llama. Una vida rígida cree que toda demanda debe recibir una reacción inmediata. Una vida más flexible escucha, reconoce y a veces espera. No porque desprecie lo que llega, sino porque sabe que responder desde la prisa puede ser otra forma de perderse. La lámpara no se apaga por desprecio a la casa. Se regula por amor al descanso. En la vida cotidiana, esto parece pequeño. Un mensaje aparece en la pantalla mientras estamos comiendo. Una pregunta llega cuando el cuerpo ya había comenzado a soltarse. Una notificación rompe la pausa entre dos pensamientos. La mano va hacia el teléfono con una obediencia casi antigua, como si el gesto existiera antes que la decisión. No hay drama. Solo un movimiento aprendido. Una entrega breve. Una inclinación silenciosa hacia afuera. Pero ahí, justo ahí, puede comenzar otra forma de vivir. No como una prohibición, sino como una pausa. No contestar inmediatamente puede ser, al principio, un acto lleno de incomodidad. La mente inventa consecuencias. Tal vez pensarán que no me importa. Tal vez se molestarán. Tal vez pierda algo. Tal vez llegue tarde a una oportunidad. Tal vez mi silencio sea interpretado como frialdad. Así habla la lámpara cuando ha olvidado la noche. Cree que si baja su luz, la casa entera se volverá insegura. Y sin embargo, muchas veces no ocurre nada. El mensaje sigue ahí. La relación sigue ahí. La tarea sigue ahí. El mundo, con toda su insistencia, continúa girando sin exigir que uno sacrifique cada instante de presencia. Esta comprobación sencilla tiene una hondura enorme. No todo lo que llega a nosotros tiene derecho a gobernar nuestro ritmo.
Hay cosas que pueden esperar sin romperse. Hay vínculos que no necesitan vigilancia constante para seguir siendo verdaderos. Hay responsabilidades que se atienden mejor cuando no nacen de la ansiedad. La suavidad empieza cuando dejamos de confundir demora con abandono. Una persona que vive siempre disponible suele creer que su valor está en responder antes de que el otro sienta falta. Se adelanta. Se ofrece. Se explica. Se mantiene al alcance. A veces lo hace por generosidad, pero muchas otras lo hace por miedo. Miedo a ser malinterpretada. Miedo a no ser necesaria. Miedo a que el silencio abra una distancia que no pueda controlar. La acción sin exceso de voluntad no significa pasividad. Significa actuar cuando la acción está madura. El agua no empuja la piedra con impaciencia, la rodea, la toca, la pule con el tiempo. No abandona su camino, pero tampoco se rompe contra cada obstáculo para demostrar que avanza. En esa forma de moverse hay una enseñanza más útil que muchas decisiones severas. No toda firmeza necesita dureza, y no toda presencia necesita disponibilidad inmediata. La casa, cuando acepta la sombra, no deja de ser casa. Se vuelve más profunda. En la zona más silenciosa de la noche, la lámpara baja un poco. La mesa ya no brilla tanto. La silla deja de parecer una espera. Las paredes respiran con otra suavidad. Allí donde antes todo estaba expuesto, aparece una intimidad nueva. No es vacío todavía. Es resguardo. Es la posibilidad de no estar completamente entregado a la mirada de afuera. Cuánta vida interior se pierde intentando demostrar que seguimos aquí. La pregunta no acusa. Solo abre una rendija. Porque muchas veces la disponibilidad constante es una forma de pedir permiso para existir. Como si necesitáramos confirmar, una y otra vez, que somos atentos, buenos, útiles, confiables, presentes. Entonces respondemos no solo al mensaje, sino a una imagen de nosotros mismos que no queremos que caiga. Respondemos para sostener una identidad. Respondemos para no tocar la incomodidad de no ser imprescindibles. Pero el Tao no necesita demostrar que fluye. Fluye. Cuando llevamos esta comprensión al día a día, la práctica no tiene que ser grande. Puede consistir en dejar un mensaje sin abrir mientras se termina de beber un vaso de agua. En escuchar hasta el final a la persona que está delante sin partir la atención en dos. En permitir que una tarde tenga un tramo sin disponibilidad inmediata. En responder desde una respiración más ancha, no desde el reflejo apretado de quien teme llegar tarde a todo. La suavidad no elimina las obligaciones. Las ordena. Hay correos que se responden. Hay llamadas que se devuelven. Hay cuidados que no se pueden aplazar sin dañar. Pero incluso dentro de una vida llena de demandas, existe una diferencia entre atender y estar capturado. Atender es una acción. Estar capturado es una condición interior. Una nace de la presencia, la otra nace de la pérdida de centro. A veces basta con notar el tono del cuerpo antes de responder. Si los hombros se elevan, si la mandíbula se cierra, si aparece una prisa que no pertenece al asunto sino al miedo, quizá la lámpara está ardiendo demasiado fuerte. Quizá la respuesta puede esperar unos minutos. Quizá el primer acto de cuidado no es escribir, sino volver al cuerpo. Sentir los pies. Mirar la habitación. Reconocer que la vida no está solo en lo que pide algo de nosotros, sino también en lo que nos sostiene cuando nadie nos pide nada. La antigua mirada taoísta entendía que gobernar demasiado las cosas puede alejarlas de su cauce. Cuando intentamos controlar cada impresión que causamos, cada espera que producimos, cada posible incomodidad ajena, nuestra energía se dispersa en direcciones imposibles. Queremos que nadie sufra, que nadie dude, que nadie interprete mal nuestro silencio.
Pero una existencia así termina viviendo como una lámpara puesta al servicio de todas las ventanas. La suavidad acepta un límite humilde. No podemos regular el interior de todos. Podemos cuidar. Podemos responder con honestidad. Podemos reparar cuando haga falta. Pero no podemos vivir sacrificando nuestro ritmo para impedir cualquier sombra en los demás. A veces el otro tendrá que esperar. A veces alguien no entenderá de inmediato. A veces nuestra pausa será vista con extrañeza por quienes estaban acostumbrados a nuestra luz constante. Esa incomodidad también forma parte del retorno. No hay que convertirla en culpa. La sombra de la casa, en esta segunda capa, ya no representa solo cansancio. Ahora revela protección. Hay una zona del ser que necesita no estar expuesta para conservar su claridad. Una semilla no crece bajo una luz interminable. También necesita tierra, humedad, oscuridad. Lo vivo no madura en exhibición permanente. Algo dentro de nosotros se vuelve más verdadero cuando deja de explicarse a cada instante. Por eso, aprender a no estar siempre disponible no es levantar un muro. Es recuperar una membrana. Una frontera viva, porosa, sensible. Algo que deja entrar lo necesario y deja fuera lo que no corresponde todavía. El Tao no separa con violencia, distingue con naturalidad. El río no carga todas las ramas que caen sobre él. Algunas las lleva, otras las deja en la orilla, otras simplemente pasan rozando su superficie. Así puede comenzar una nueva relación con las demandas del mundo. No desde la rebeldía, sino desde el discernimiento. Esta llamada puede esperar. Este mensaje merece presencia, pero no urgencia. Esta expectativa no me pertenece del todo. Esta pausa no es abandono. Esta noche también tiene derecho a ser noche. La lámpara baja otro poco. Y al bajar, algo se revela, la casa no se vuelve más pobre. Al contrario, aparece una hondura que la luz excesiva no dejaba ver. Los rincones dejan de ser lugares pendientes y se convierten en espacios de recogimiento. La sombra no borra las cosas, les devuelve misterio. Del mismo modo, nuestra ausencia momentánea no borra el amor, ni la responsabilidad, ni la presencia verdadera. A veces las vuelve más limpias, porque ya no están mezcladas con miedo. La respuesta que nace después de una pausa suele llevar menos peso. No necesita justificarse tanto. No necesita agradar con tanta urgencia. Puede ser más sencilla, más clara, incluso más amable. Porque viene de alguien que ha vuelto así antes de volver al mundo. Pero todavía queda una pregunta más honda. Si la luz puede bajar sin que la casa se pierda, si la sombra puede proteger sin convertirse en abandono, tal vez el descanso no sea solo una interrupción entre demandas. Tal vez haya un vacío necesario, un cierre silencioso, un regreso más profundo que no consiste en administrar mejor la disponibilidad, sino en permitir que ciertas cosas terminen de verdad dentro de nosotros. La noche sigue avanzando. La lámpara aún no se apaga por completo. La noche no se apresura hacia el amanecer. No empuja la oscuridad fuera de la casa. No fuerza al cielo a aclararse antes de tiempo. Simplemente permanece, se abre, se vacía de ruido, deja que cada cosa termine su pequeño movimiento. La madera se enfría. El aire se aquieta. Una cortina apenas se mueve junto a la ventana, no por una corriente fuerte, sino por una respiración casi invisible de la madrugada. La lámpara sigue encendida, pero su luz ya no gobierna la habitación. Ha dejado de ser una vigilancia. Ahora parece una brasa pequeña, una claridad que acepta su propio límite. Ya no intenta ocuparlo todo. Sobre la mesa queda un círculo tenue, y más allá de ese círculo la sombra descansa sin tener que justificarse. La casa ha empezado a recordar una verdad antigua: no todo lo que se apaga desaparece. A veces, lo que se apaga vuelve a su lugar.
La tercera enseñanza de la lámpara aparece cuando comprendemos que la vida interior también necesita cierres, vacíos y retornos al silencio. No basta con responder más tarde. No basta con bajar un poco la intensidad. Hay una capa más honda, más difícil y más liberadora: permitir que algunas demandas no entren, que algunas conversaciones descansen, que algunas expectativas terminen sin que tengamos que sostenerlas con la mano. La disponibilidad constante no solo nos agota porque nos interrumpe, nos agota porque nos impide cerrar. Y una vida que no cierra nada se llena de pequeñas puertas abiertas por donde se escapa la calma. El Tao Te Ching sugiere que la utilidad de una vasija está en su vacío. La forma sostiene, pero el espacio permite. Sin vacío, la vasija sería solo barro endurecido. Con vacío, puede recibir agua, arroz, té, silencio. Así también ocurre con una persona. No estamos hechos solo de lo que ofrecemos, respondemos o resolvemos. También estamos hechos del espacio que protegemos para que algo más verdadero pueda respirar. El vacío no es falta, es posibilidad. En la vida moderna, esta enseñanza se vuelve humilde y concreta. Cerrar una conversación sin añadir una explicación innecesaria. Dejar el teléfono en otra habitación mientras se cena. Permitir que un correo espere hasta la mañana sin que la mente lo siga contestando en secreto. Decir la hora no puedo sin decorar la frase con culpa. Terminar el día sin revisar una vez más si alguien ha pedido algo. Apagar la pantalla y no convertir la oscuridad que aparece en una amenaza. Al principio, ese vacío puede sentirse extraño. La mano busca el peso del teléfono. El oído espera un sonido. La mente pregunta si habrá algo pendiente, alguien molesto, alguna señal que estamos dejando pasar. El cuerpo, acostumbrado a la alerta, no reconoce enseguida la paz. A veces la paz se parece al aburrimiento cuando hemos vivido demasiado tiempo en la urgencia. A veces la calma se confunde con abandono cuando hemos aprendido a medir nuestro valor por nuestra disponibilidad. Pero el vacío no viene a quitarnos del mundo. Viene a devolvernos enteros a él. Una persona que aprende a cerrar no se vuelve indiferente. Se vuelve más clara. Ya no responde desde todos sus fragmentos, sino desde un centro menos disperso. Ya no necesita estar presente en cada hilo, en cada expectativa, en cada posible juicio. Puede estar donde está. Puede mirar a quien tiene delante sin sentir que debe dividirse. Puede escuchar el agua cayendo en el fregadero, el sonido de una llave en la puerta, el roce de una taza sobre la mesa. Cosas pequeñas. Cosas suficientes. Y entonces aparece un cambio casi invisible. La presencia deja de ser una actuación. Ya no hace falta demostrar atención mediante rapidez. Ya no hace falta probar afecto mediante disponibilidad constante. Ya no hace falta convertir cada silencio en una deuda. Hay vínculos que se vuelven más sanos cuando dejan de exigir presencia inmediata. Hay responsabilidades que se vuelven más limpias cuando se separan de la ansiedad. Hay amor que respira mejor cuando no está mezclado con vigilancia. Zhuangzi recordaba, de muchas formas, que la vida se mueve mejor cuando dejamos de aferrarnos a una forma fija de controlar lo que ocurre. El sabio no intenta dominar cada cambio, aprende a acompañar la transformación. En esta enseñanza, transformar no significa hacer más. A veces significa permitir que algo concluya. Una conversación concluye. Una jornada concluye. Una preocupación concluye por ahora. Un papel que hemos representado durante años también puede empezar a concluir. El de estar siempre disponibles. Ese papel suele tener raíces antiguas. Quizá nació cuando aprendimos que ser atentos nos protegía. Quizá cuando descubrimos que anticiparlos evitaba conflictos. Quizá cuando sentimos que, si respondíamos rápido, nadie se iría del todo.
Entonces la lámpara se convirtió en promesa: mientras esté encendida, pertenezco. Mientras responda, me querrán. Mientras no falle, tendré un lugar. Pero una pertenencia que exige arder sin descanso no es hogar. Es intemperie con paredes. El retorno taoísta no nos pide despreciar esas raíces. Nos pide mirarlas con suavidad y dejarlas volver a la tierra. No se arranca una costumbre profunda como quien arranca una mala hierba seca. Se la comprende. Se la honra por lo que intentó proteger. Y luego, poco a poco, se le retira el mandato. Gracias por haber cuidado. Gracias por haber estado alerta. Gracias por haber sostenido lo que entonces parecía necesario. Pero ahora la noche puede entrar. Este es el pequeño clímax silencioso de la lámpara: aceptar que apagar no es traicionar. Apagar puede ser confiar. Confiar en que la casa no desaparece cuando deja de mostrarse. Confiar en que los vínculos verdaderos no dependen de una respuesta inmediata. Confiar en que el mundo puede seguir un rato sin nuestra intervención. Confiar en que hay una parte de la vida que se ordena mejor cuando no la tocamos. El Tao no se revela en la mano que aprieta, sino en la mano que sabe abrirse cuando ya ha cumplido su gesto. La lámpara se apaga. No hay estruendo. No hay revelación grandiosa. Solo un pequeño clic, y después la habitación entra en una oscuridad amable. Al principio, los objetos desaparecen. La mesa, la silla, los libros, la ventana. Todo pierde contorno. Pero poco a poco los ojos se acostumbran. Aparece otra manera de ver. Menos precisa, más honda. La casa ya no necesita ser entendida por completo para sentirse segura. La oscuridad no la niega. La reúne. En ese momento, la persona también se reúne. La mandíbula afloja. Los hombros bajan apenas. El aire entra sin pedir permiso y sale sin ser retenido. No como un ejercicio, no como una técnica, sino como algo que el cuerpo recordaba antes de la prisa. Respirar se vuelve una forma de pertenecer al instante sin tener que responderle a nadie. La noche sostiene. El silencio no exige. El vacío no acusa. Mañana volverán los mensajes. Volverán las tareas, las preguntas, los vínculos, las pequeñas urgencias que forman parte de vivir con otros. La enseñanza no consiste en escapar de todo eso. Consiste en regresar distinto. Con una lámpara que sabe encenderse y apagarse. Con una presencia que no nace del miedo. Con una disponibilidad que no devora el alma. Con una forma de estar en el mundo que no exige dejar de pertenecerse. Entonces el día comienza de otra manera. El teléfono puede sonar, y antes de tomarlo hay un instante. Ese instante es pequeño, pero contiene una libertad inmensa. En él se decide desde dónde se va a responder. Desde la ansiedad o desde la claridad. Desde la culpa o desde el cuidado. Desde la urgencia aprendida o desde el ritmo interior. Nadie más ve ese instante. No produce grandes cambios visibles. Pero adentro modifica el cauce. Una taza se llena de agua caliente. Una ventana se abre. La luz de la mañana entra sin violencia, distinta de aquella lámpara cansada de la noche. Esta luz no obliga a nada. No vigila. No reclama. Solo revela lo que ya estaba allí: una mesa sencilla, una silla en paz, una casa que ha descansado, una persona que empieza a comprender que su valor no depende de estar siempre al alcance. La ansiedad de estar disponible se suaviza cuando dejamos de vivir como si cada llamada fuera una prueba de amor, cada silencio una amenaza, cada pausa una falta. Se suaviza cuando aceptamos el vacío entre una demanda y una respuesta. Ese vacío es donde vuelve la sabiduría, donde aparece la escucha,
donde el ser humano deja de reaccionar y empieza a habitar. No hace falta retirarse del mundo para vivir con hondura. Hace falta no entregarle al mundo la llave de cada habitación interior. La lámpara, apagada, no ha perdido su sentido. Al contrario, ahora lo conserva. Porque podrá encenderse cuando sea necesario. Podrá ofrecer luz sin resentimiento. Podrá acompañar sin agotarse. Su descanso no fue una renuncia a iluminar, sino la condición silenciosa para que su luz vuelva a ser verdadera. Así también la presencia humana. Cuando vuelve del silencio, vuelve menos ansiosa. Más sencilla. Más limpia. Ya no necesita ocupar todos los espacios para sentirse real. Puede amar sin vigilar. Puede cuidar sin anticiparlo todo. Puede responder sin desaparecer dentro de la respuesta. Puede decir sí con más verdad, porque ha aprendido a respetar también el no, el todavía no, el ahora no. Y al fondo de todo queda una serenidad íntima, casi doméstica, la de una casa que ya no teme a la noche, la de un corazón que ya no confunde descanso con abandono, la de una vida que empieza a confiar en su propio ritmo. Afuera, el amanecer avanza despacio. Adentro, no todo está iluminado, y por eso mismo hay paz.